ahora saludamos con el secretario de la Gestión Política, Miguel Carvajal. Muy buenos días, Miguel, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Bueno, ya se han presentado las primeras reacciones a las preguntas planteadas en la consulta popular y vienen de la mano de algunas dudas. Quisiera hablar de la reelección indefinida. Se dice que si se cambia ahorita, digamos, si se consulta al pueblo y se elimina la reelección indefinida, esa decisión no es retroactiva. Entonces, el expresidente Correa, por ejemplo, o cualquiera de los expresidentes podría volverse a postular. ¿Esto es así? Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional. A ver, la consulta tiene varios objetivos. Uno de ellos es mejorar las condiciones institucionales para prevenir y combatir la corrupción, y hay medidas fuertes en ese sentido. Otro tiene que ver con el mejoramiento en general de las condiciones democráticas, y para ello el principio de la alternabilidad es un principio que siempre estuvo presente en la Constitución de Montecristi, en el espíritu de Montecristi, y es un elemento básico, fundacional de todo régimen democrático moderno, de todo régimen contemporáneo, de todo régimen político contemporáneo. Lo que está planteándose en este caso la pregunta es volver al texto de la Constitución aprobada en el 2008. Eso supone dejar sin efecto una de las enmiendas aprobada en el 2015, en diciembre del 2015, que permitía la postulación indefinida o la reelección indefinida, como quiera que quiera plantearse. En nuestra concepción, al dejar sin efecto, lo que está actuando es la Constitución del 2008, y es a partir de la Constitución del 2008 que debería considerarse. Hay diversos criterios al respecto. Nosotros hemos argumentado desde el principio de la alternabilidad que tiene que, al ser además consultado a la población, tiene un nivel jerárquico mucho mayor que cualquier otro. ¿Sí? Es importante porque ese principio matiza cualquier otro derecho, como el derecho de la postulación indefinida, que puede considerarse como tal. En el tema de enmendar la Constitución de la República para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo se asuma transitoriamente sus funciones, tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos. Es decir, hacer una reforma a la conformación actual del Consejo de Participación Ciudadana y que ese nuevo Consejo pueda designar nuevas autoridades. Y esto desde el Consejo de Participación Ciudadana se está diciendo que es una clara decisión de tomarse las entidades de control por parte del poder político. ¿Qué podría responder usted? Bueno, sospechábamos que existirían ese tipo de reacciones. Lo que se trata es, vuelvo y repito, de mejorar en este caso también la institucionalidad democrática, apuntando a que las autoridades de control, ¿sí?, las autoridades de control que sean electas por el Consejo de Participación Ciudadana, tenga un Consejo de Participación con miembros elegidos por voto universal y secreto. Si se aprueba la consulta en esta pregunta, tendríamos que ir a unas elecciones en el 2019, con las elecciones generales, en donde se elijan los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con requisitos muy duros, de no pertenencia a ningún partido político, de no haber estado en funciones de ningún gobierno a ningún nivel, al menos 5 años antes, además de todas las inhabilidades derivadas de que no tenga ningún problema con la justicia, ¿no? Pero entre la fecha en que se hagan las elecciones y la fecha que sean las elecciones de la consulta popular, digamos diciembre de 2017 o febrero de 2018, y la fecha en que se convocan y se realizan las elecciones 2019 para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, hay un intervalo. En ese intervalo tendríamos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Entonces, allí es donde pueden argumentar lo que usted ha señalado. ¿Cómo se constituye ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio? De ternas enviadas por el presidente de la República y aprobadas por la Asamblea Nacional, en donde las personas que sean partes de esas ternas cumplan estos requisitos que ya están planteados como inhabilidades, si de aprobarse es la consulta, que dé al país la tranquilidad, la seguridad de que este Consejo de Transición pueda concluir, avanzar con los procesos que ya están abiertos,
de nombramiento, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, del Defensor Público, etcétera, ¿no? Que estén, pero que también tenga la facultad de revisar. Mire lo que nos pasó con el Contralor, y esto se deriva de circunstancias reales. Lo que pasó con el Contralor, es decir, una elección que cumple todos los procedimientos, que tiene un resultado, y como parte del resultado tenemos un Contralor que no precisamente estaba cuidando de los intereses nacionales. Entonces, me parece que el Consejo de Participación Transitorio está bien que tenga esta facultad de hacer una evaluación de todos los procedimientos, de todos los procesos. Lo que aquí apuntamos no es a ganar mecanismos de control sobre nada. Apuntamos a mejorar las condiciones de transparencia, a mejorar las condiciones para prevenir y sancionar actos de corrupción. Esta también es una respuesta política del gobierno nacional, escuchando la demanda de la ciudadanía, pero también nuestra propia demanda y nuestra propia indignación respecto a los actos de corrupción, que además se generan también más allá de las voluntades cuando existen dilatadas permanencias en el poder. Ahora usted menciona la nefasta actuación del Contralor General del Estado, el ex Contralor Carlos Polis, pero no se olvide también del fiscal Chiriboga, que también fue electo por el mismo Consejo de Participación Ciudadana con puntuación casi perfecta, y que también su actuación al frente de la Fiscalía ha dejado mucho que desear. Por eso creo que no hay que asustarse de esa capacidad que tenga un consejo transitorio de poder evaluar los procesos y las actuaciones. Ahora, bueno, hay algunas otras preguntas que creo que por el momento no voy a tocar, sino que creo que necesitan tal vez una mayor dedicación, como la no prescripción de los delitos contra los menores, que todo el mundo ha calificado como algo extraordinario, y las dudas que hay sobre el tema ecológico. Sobre eso solo le quiero decir, las entidades, las organizaciones que defienden la naturaleza, que defienden el Yasuní, por ejemplo, y la no explotación en zonas intangibles, piden que haya una revisión de la pregunta. ¿Es posible eso? Bueno, en general todas las preguntas están puestas a consideración de la Corte Constitucional. La Corte puede no aceptar algunas preguntas, pedir modificaciones, aclaraciones. Entramos justamente estamos en ese proceso. ¿Es allá donde pueden ir estos organismos de defensa? Pero dependerá de lo que diga la Corte, evidentemente, dependerá de lo que diga la Corte. Pero en el caso del Yasuní no se puede explotar en áreas intangibles. Por eso el Gobierno Nacional propone la ampliación de la zona intangible del Yasuní, al mismo tiempo que la reducción de la frontera petrolera. Estamos hablando del bloque ITT, porque hay otros bloques y otras actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Estamos hablando del bloque ITT, en donde la Asamblea aprobó una área de explotación petrolera, me parece que de 1.035 hectáreas, y lo que se está proponiendo es su reducción a cerca de 300 hectáreas. ¿Cómo? Ampliando la zona intangible. Pero ahí también valdría la pena que en el momento en que podamos discutir con mayor profundidad esta pregunta, se nos diga qué es lo que van a hacer para reparar lo que ya se dañó. Porque para poder explotar el ITT dijeron que iban a abrir unos senderitos, y no hay senderos, hay carreteras ahí adentro del Yasuní, se han visto fotografías, y lamentablemente no se ha podido ir a constatar, señor Carvajal, porque eso es casi que un fuerte o casi que un país aparte, no hay cómo entrar ahí a la zona donde se está explotando el petróleo. De la información que conocemos, las actividades extractivas de ahí se realizan con mucho cuidado y cumpliendo estándares ambientales muy fuertes. Además tienen la supervisión de la Asamblea Nacional, pero sería bueno que periodistas como usted, que ciudadanos que nos escuchan, representando a varias organizaciones, podamos hacer una gira al Yasuní. A mí también me interesa conocer cómo está la situación. Sí, no quiero, estamos cortos de tiempo, pero hay un problema interno en Alianza País que de alguna manera no creo que ponga en riesgo, porque creo que la decisión está tomada de hacer una consulta popular, ya todo está en manos de la Corte Constitucional, pero sí ya de hacer campaña a favor o en contra. Algunos miembros ya se han pronunciado en contra de la reforma de la reelección indefinida, en contra de la eliminación de ley de plusvalía, es decir, ya anuncian de qué lado están. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve la situación política al interior de su movimiento? Bueno, yo creo que esto es un signo de los cambios. Hasta hace pocos meses, quienes podíamos tener discrepancias con alguna decisión, estábamos muy sujetos a una disciplina colectiva. Todavía hay esa disciplina, pero la diferencia es que se pueden hacer públicas las distintas posiciones, y eso creo que es bueno. ¿No le preocupa que al interior le hagan campaña en contra?
No, el presidente de la República inclusive al bloque de compañeros asambleístas les ha dicho con claridad que si es que hay preguntas con las que no están de acuerdo, pues que expresen sus posiciones. No tenemos ninguna dificultad. Este país es un país diverso. Las diferencias tienen que aprender a tratarse de manera madura, de manera responsable con el país. En nuestro caso, también y fundamentalmente con el programa de gobierno que ha sido nuestra bandera y que ganó las elecciones. Pero si hay quienes piensan de manera distinta, tenemos la posibilidad de expresarlo públicamente sin necesidad de ir al insulto, de ir a la diatriba, de ir a la descalificación o a la censura, ¿no? Qué bueno que así ocurra en democracia. Sí, hablando de censura, yo quisiera saber, y por último, qué van a hacer con el tema del vicepresidente de la República, Jorge Glass. En este momento está detenido, está en prisión. Tenemos un vicepresidente de la República en prisión, lo cual es una vergüenza para nuestro país. Él no quiere renunciar. ¿El juicio político se convierte en una opción para el gobierno nacional para poder gobernar ya Mire, sin tener que pensar en eso? La situación del señor vicepresidente es muy difícil, triste, dolorosa desde todo punto de vista. Punto de vista familiar y desde el punto de vista personal, punto de vista político, que proceda la justicia como tiene que proceder. Políticamente veremos cómo se desarrollan estas circunstancias. Es una prisión preventiva, políticamente es terrible, y vuelvo y repito, hay que ver cómo se resuelve esto. El gobierno nacional está analizando la situación, tomará las medidas que correspondan en las próximas horas y a nivel de Alianza País pues tiene que seguirse debatiendo este tema. Gracias, Miguel, por estar esta mañana con nosotros. Ustedes también.